Os presento a Miguel, que no requiere mayor presentación, pero a modo de introducción. Esposa Maricruz, que está ahí sentada, un matrimonio de San Sebastián. Hay que decir que ella es burgalesa, pero después de 31 años ya casados viviendo allí en San Sebastián, pues ya es bastante donostiarra. El Señor les ha bendecido con 5 hijas, Claudia, Elena, Lucía, Anita y Teresa. Y bien podemos decir que la vocación, tanto de Miguel como de Maricruz, como de toda la familia, pues es el lema de este encuentro: amar y hacer amar al amor no amado. Este deseo y esta misión que Dios ha puesto en sus corazones, pues les ha impulsado no solo a vivir esta tarea en su día a día y en la vida cotidiana, sino también a ir más allá y a cruzar fronteras y a poder llevar este amor de Cristo, pues, a las zonas más pobres y a las personas más necesitadas. Y Miguel lo hace también desde su vocación sanitaria, porque él es médico, lleva 33 años trabajando en urgencias, pero su especialidad es la cardiología. Él es cardiólogo y como experto en el corazón, pues su mayor devoción y su mayor experiencia pues la tiene desde el corazón de Cristo, que es donde él está insertado, donde él ha aprendido a orar, a amar, a sufrir, a consolar y a ofrecer. Entonces, bueno, agradecemos hoy tanto a Maricruz como a Miguel, pues que abran el corazón y que compartan esta experiencia de misión y de familia evangelizadora y que puedan compartir con todos nosotros pues eso que Dios hace en sus vidas y en su familia. Gracias, Miguel. Muy bien. Muchas gracias, Sonia, por la presentación y sobre todo por el cariño que hay en tus palabras, que es mucho. Bueno, hace ya unos meses Teresa Arroyo en concreto me propuso dar esta charla testimonio y, bueno, un pequeño tire de afloja, que es lo que toca y lo que pide el guión, y al final pues dijimos que muy bien y que adelante. Necesariamente va a tener que ser una cosa muy sintética y pequeñas pinceladas de un sitio o de otro, porque al final pues han sido bastantes viajes a sitios diferentes, culturas diferentes, religiones diferentes, ¿no? Seguramente no podré contextualizar todo bien, pero bueno, pues hablamos de lo que podamos y listo. Había 3/4 de hora, he pedido un poquito más y la respuesta que me han dado la he interpretado como un sí, así que igual, un poquito más, ¿no? Bueno, cuando uno le piden una charla, pues siempre se encomienda al Espíritu Santo, como no, para ver qué contar y cómo pues prepararla, ordenarla, ¿no? Pero mucho más allá de eso, yo le he pedido un fruto al Señor, que es el que me gustaría. Me gustaría primero para mí y para todos vosotros, ¿no? Que después de escuchar lo que yo pueda decir, tuviéramos todos más deseos de amar a Jesucristo y de servirle, porque en definitiva no es lo más importante en la vida, es lo único que importa. Se lo he pedido al Señor de verdad y el Señor, como es bueno, nos lo concederá. En el año 1985 yo era estudiante de medicina, tenía 22 años, estaba en quinto de medicina y un domingo fui a la parroquia, a la comunidad de las hermanas teresianas a misa. Y vino a celebrar la misa un misionero de Togo. No recuerdo nada de lo que nos dijo en la homilía, salvo la última frase que nos dijo: si alguno de vosotros alguna vez tiene oportunidad de ir a misiones, que no la deje pasar, no se arrepentirá. Y dije, bueno, vamos a ver. Acabé la carrera en el 86, aprobé, o sea, me examiné del MIR, lo aprobé, pero me incorporaba con un año de retraso, porque tenía que hacer la mili. Entonces tenía el MIR aprobado y 6 meses de mili. Más o menos iba a acabar en junio del 87. Y me iba a incorporar al MIR en abril-mayo del 88. En ese intervalo, mi hermano un día me dijo: he escuchado una charla muy bonita de una misionera que ha venido de Perú, de Chimbote. Y dije, vaya, qué interesante. Igual esta es mi oportunidad, ¿no? Y no la voy a dejar pasar. Y le escribí una carta, le dije, dame su contacto. Le escribí una carta a la Madre Milagros, como se hacían las cosas entonces. Escribías una carta, a ver si llega la respuesta, tenía emoción, ahora no tiene nada de emoción, pero entonces tenía emoción, ¿no? Y entonces mirabas el buzón, a ver, bueno, básicamente
Yo lo que le dije es, bueno, madre, yo tengo 24 años, soy médico y me ofrezco, ahí puedo ofrecer una disponibilidad de unos 6 meses, ¿no?, para estar allá. Y estoy a su servicio. Lógicamente, seguro que trabajaré como médico, pero a su servicio para lo que ustedes quieran. La monja feliz y yo más. Así que hicimos los preparativos y me fui el 1 de noviembre del 87, acababa de cumplir 25 años. Un detalle nada más. Como era una estancia un poco más prolongada, que no era una visita turística, había que pedir un visado, y el obispado pidió un visado para mí. Y en el pasaporte ponía motivo de su estancia en el Perú, y ponía misión religiosa. Y dije, qué bonito. Claro que sí, porque en el fondo, o sea, yo a lo que iba allá era por lo menos a intentar con mi vida dar testimonio de Jesús y de su evangelio. Y dije, pues qué bonito, sí señor, yo trabajaré como médico o de lo que me digan, pero esto es a lo que me gustaría ir allá. Bueno, como digo, llegué a Perú el 1 de noviembre del 87 y te vas abriendo camino. No conocía nada, no conocía a nadie, pero bueno, te vas abriendo camino. Y abrí una consulta ahí en el barrio que estáis viendo en la foto, justo en la parroquia que estaba a la entrada del barrio, la parroquia de Santo Toribio. Y eso que veis ahí era lo que puede decirse que es mi cupo, ¿no? Era el perfil de los pacientes que venían a mi consulta, ¿no? Era el barrio de La Balanza, más o menos 2.000 personas. Y luego, cuando uno se va haciendo un caché, pues vienen de otros barrios, claro, ¿no? Detrás, arriba estaba el Cerro San Pedro, y bueno, la gente venía a consulta, ¿no? La mayor parte de mi actividad la desarrollaba en el barrio. Por la mañana era la consulta, más o menos de 9 a X, hasta que terminaba. Y luego, cuando vas conociendo a la gente, pues dedicaba la tarde, les visitaba en las chabolas, ¿no? Que era más o menos el ambiente, ¿no? ¿Y cómo se explicaría? Los barrios de chabolas de Hispanoamérica pues no son la moraleja, son muy cañeros, son peligrosos, o sea, no se puede negar, hay mucha delincuencia, droga, bandas, a mí me tocó algún apuñalamiento, también tener que atender, o sea, es lo que son esos barrios, ¿no? Pero al final fue mi trocito de cielo, y yo así lo vivía allá. Y la gente te empieza a conocer. Y, por ejemplo, venían a la consulta, ¿no? Y decían, doctor, ya que sé, me duele la cabeza, tal. Y tú enseguida les conoces, ¿no? Y le decías, bueno, ¿algo más? Y te contaban su vida. Madre mía, qué vidas. Era tremendo, tremendo. Entonces le decía, bueno, deme usted su dirección, en qué ranchito vive, y yo le visitaré a la tarde. Y así la tarde dedicaba a hacer visitas, ¿no? Muchas veces me invitaban a cenar, luego nos quedábamos a rezar el rosario, a veces en el suelo, porque era lo que tenían, y para mí fue mi trocito de cielo que yo tuve allá. Así lo viví, fue un regalo de Dios, y cuando me despedí la primera vez, no he llorado más en mi vida. Estuve en las 6 horas del viaje de Chimbote a Lima, me los pasé llorando. Chimbote es una ciudad que está a 300 kilómetros al norte de Lima, y es como muchas ciudades peruanas, ¿no? Un centro urbano, y chabolas, ¿no? De los niños que os voy a contar, cada vez que iba yo por el barrio, todos se te echaban al cuello, padrecito, eran verdaderos ángeles. La que tengo a mi izquierda es ahijada mía, Yanecita, más a la izquierda un pequeñito, Dani, también ahijado mío. Bueno, todo lo que os cuente es poco. El año 89 y 90 volví, era residente y dedicaba las vacaciones entonces, volvía y, bueno, abría la consulta o lo que fuera. Y ya en el año 91 asesinaron a 3 sacerdotes en la diócesis de Chimbote, 2 franciscanos conventuales polacos y un italiano. Entonces en el 91 había acabado la especialidad, bueno, no hice ningún viaje, pero en el 92 me planteé volver a tener una experiencia, ¿no? Y las monjas me dijeron, no es prudente que vengas aquí, porque estamos todos amenazados de muerte, por lo menos implícitamente, ¿no? Sendero Luminoso, no sé si os puede sonar, los que sois más de mi generación, Sendero Luminoso era terrible, no os podéis hacer una idea lo que era Sendero. Y me dijeron, nosotras sabemos que nos siguen, tenemos infiltrados en las parroquias, estamos todos controlados, y hombre, yo dije, hombre, no me parece prudente, ¿no? Quiero decir que yo si soy religioso y tengo que obedecer, voy donde me manden, pero realmente cuando uno va a estos sitios,
asume unos riesgos que son asumibles, ¿no?, en cuanto a la seguridad personal, porque bueno, pues esos barrios son lo que son, y África, que luego os contaré, pues África es África, ¿no? Y bueno, ¿no? Y luego está el tema de las enfermedades, ¿no?, que bueno, eso no es un problema, ¿no? La tuberculosis es endémica en todos estos sitios, en África hay malaria, fiebre amarilla, tal, pero eso no es un problema, eso se asume sin problemas. Pero claro, el otro tema me pareció más serio. Bueno, entonces conocí a las hermanas teresianas y lo mismo, les dije, oye, yo me ofrezco un mes de vacaciones, me ofrezco para ir con vosotras allá, y estupendo, estupendo, y lo mismo, una carta que la mandas a Angola, a la misión de Cubal, y te vuelve, que muy bien, que muy bien, otra que mandas, voy tal día, y no da tiempo a que llegue la respuesta. Y entonces, cuando yo cogí el avión, no sabía si les había llegado, no les había llegado, pero bueno, luego las cosas se arreglan, no pasa nada, no pasa nada. Bien, en Angola estuve en la misión católica de Cubal, Hospital Nuestra Señora de la Paz, ahí veis dónde está Angola, sur de África, diócesis de Benguela, y Cubal es una localidad que está un poquito al interior. No sé qué os puede sonar, Angola había habido, se independizó en 75 y era zona de guerra, no cuando fui yo, pero hubo primero una guerra hasta el año 90 más o menos, que hubo una tregua. Yo fui el año de la tregua y me fui y empezó la guerra otra vez hasta el año 2004, hasta que mataron a Jonas Savimbi, no sé si este nombre os dice algo, era el líder de una de las frentes guerrilleros, que era la UNITA, ¿no? Entonces, pues la guerra se nota, la guerra se nota, ya digo, yo estuve en una época que era la tregua, ¿no?, pero yo recuerdo la primera impresión visual que tuve del aeropuerto de Luanda, que el aeropuerto de Luanda está en el interior de la ciudad y todavía estaban las trincheras, los sacos de tierra, las trincheras, los pozos de tirador. Decía, Ave María Purísima, yo no he ido a Perú, ¿y dónde me he metido? No, decía que no sé lo que me puede pasar, ¿no? Luego, la carretera de Benguela a Cubal, que son 120 kilómetros, se tardaba 5 horas porque estaban los cráteres de las minas, habían explotado las minas, había que ir sorteando los cráteres, pero realmente no me sentí muy seguro, ¿no? Las monjas, eso sí, me dijeron muy terminantemente, no te muevas solo a ningún sitio. Y bueno, en contra de mis hábitos les hice caso, porque dije, no, esto aquí estaba en serio, y les voy a hacer caso, no vaya a ser que pase algo. Este es el Hospital Nuestra Señora de la Paz. Muchísimo trabajo, la actividad fundamental era la consulta, mañana, y también gran parte de la tarde. Y como digo, el hambre se nota en la consulta, ¿no? En la consulta se ven los niños que habéis podido ver en los documentales, niños con marasmo, niños con kwashiorkor, la desnutrición, la tuberculosis, ¿no? El hambre afecta también a la salud, ¿no? Y es duro de ver. Angola es el país que más me ha impresionado de todos los que he conocido, tanto cuando he ido de misión como cuando he ido de turismo. Es lo más católico que he conocido en toda mi vida y he vivido experiencias que, vamos, de lo más bonito de mi vida, ¿eh? Luego os contaré si acaso alguna. Bien, en Angola estuve en el 92, ya digo, el mes de vacaciones, y luego ya pues me casé, y pues otra época maravillosa de mi vida, el matrimonio, las niñas, ¿no? Y ya en el 2017, pues me planteé, bueno, que quizá pues era una oportunidad de retomar un poquito esta actividad, ¿no? Entonces, lo mismo, mira a saber un poquito, y conocí a las hermanas clarisas del Santísimo Sacramento, que estaban en Sierra Leona, en la clínica Nuestra Señora de Guadalupe, en Sierra Leona. Y lo mismo, le dije, están en Pamplona, son las que llevan el Colegio Mayor Santa Clara, y lo mismo, les dije, oye, yo me ofrezco a ir, pues, X, no sé qué disponibilidad podría tener, la que fuera, ¿no? Me dijeron, estupendamente, fenomenal, y estuve los años 2017, 2018, 2021 y 2022. Más o menos mes y medio, un mes, ¿no? Esta vez lo hacía pidiendo un permiso sin sueldo en el hospital, ¿no? Y nada, me iba para allá. 2 de los años estuve con mis hijas, lo cual es una experiencia maravillosa, ¿no? Estuve con mi hija Elena y con mi hija Lucía,
Y es una experiencia maravillosa. La actividad, sobre todo, era la consulta. Sierra Leona es de los países más pobres del mundo y es país musulmán, lo cual, pues, bueno, es un poco diferente, es una sociedad diferente. Hay un catolicismo muy bien establecido, un 5% de población católica, muy bien establecida. Y realmente yo los párrocos que teníamos en la parroquia, vamos, el último era doctor en Sagrada Escritura y las homilías que nos daba, madre mía, no se andaba con chiquitas, de verdad, de una exigencia, era una cosa muy bonita. Os cuento un poquito el tema de las niñas, ¿no? Es muy bonito hacer viajes de estos con la familia, ¿no? Porque es una experiencia de familia, ¿no? Siempre lo vivimos en familia. Yo sé que están en casa siempre rezando, apoyando, pero además que te acompañen tus hijas, pues es un regalo de Dios, ¿no? Es un regalo, es un orgullo. Yo estaba muy orgulloso. Yo pasaba consulta con Elena, era estudiante entonces de quinto de medicina, pasaba consulta con ella. Y era un orgullo, la verdad es que funcionaba de maravilla, Luego veía a Lucía allá, ¿no? Que daba clase en la escuela de verano, ¿no? Y yo la verdad es que era muy feliz. Además, me parece que es una forma de educar a los hijos, Se ven cosas muy duras de ver, pero yo creo que son experiencias de Dios y que no sé si la palabra es bonito vivir, pero acercan a Dios. A mí, desde luego, me han acercado a Dios, ¿no? Y yo creo que es una forma de educar a los hijos, ¿no? Os voy a contar un detalle, ¿no? Un día vino a consulta un niño, tendría 9 meses, se llamaba Ibrahim. Y vino con su mamá, tenía su mamá 18 años, y vino por la tarde. Es el típico niño que tú le ves, le haces la historia, esperas y de este niño se muere, seguro. La madre tenía otro hijo muerto también. Y bueno, pues organizamos turnos, ¿no? Para acompañar a la madre, ¿no? Para que no estuviera sola. Y yo les dije a las niñas, a Elena y sobre todo a Lucía. Lucía tenía 17 años entonces, había hecho el segundo de bachiller, creo que es lo que se hace, ¿no? Y le dije, Lucía, levántate tú también, levántate, porque esto es una obra de misericordia, acompañar a esa madre. Es duro de ver, ya digo, pero yo creo que son experiencias que acercan a Dios, ¿no? Yo hice el turno con dos chicas voluntarias de Pamplona. Cuando iba yo a Sierra Leona, en los 2 primeros años, las hermanas clarisas, digamos que organizaban un grupo de voluntarias, aprovechando que iba yo, ¿no? Como había un médico más, había 2 monjas que eran médico, otra monja enfermera y yo otro médico a pasar consulta. Entonces organizaban un grupito de 12, 13, 14 voluntarias de la Universidad de Navarra, íbamos todos juntos, ¿no? Yo hice mi turno con dos jóvenes y les dije, estaba el niño, vamos, se le veía que estaba muriéndose, ¿no? Y les dije, ¿conocéis la corona de la misericordia? Y no la conocían. Y se la expliqué. Y le dije, vamos a rezar la coronilla por este niño. Y rezamos la coronilla y nos acostamos. Nos acostamos a las 12. La clínica estaba dentro del recinto, ¿no? De la casa de las hermanas, ¿no? Y yo estaba acostado como a unos 30 metros. Es muy típico el duelo allá de estas madres, es una especie de llanto que se repite, ¿no? Y entonces yo a las 4 de la mañana oí el llanto y dije, Ibrahim se ha muerto. Y nada, me levanté. Y pues son estas cosas que son duras de ver, porque la madre coge el típico pareo africano, echa el cadáver del niño del pareo, se lo pone al hombro y se lo lleva, ¿no? Bueno, es así como se funciona, pero es duro de ver. A la mañana siguiente se levantaron las 2 voluntarias y me dijeron, Miguel, ¿cómo está Ibrahim? Y les dije, Ibrahim está en el cielo, intercediendo por vosotras, porque habéis hecho una obra de misericordia por él. Les salían las lágrimas, ¿eh? Estas experiencias son bonitas, y a ver, entenderme lo que os voy a decir, pero yo para estas jóvenes, pues era un referente, aunque solo sea porque era mayor, porque tengo más edad, ¿no? Pero era un referente. Entonces, intentas aprovechar para darles una visión un poco sobrenatural de todo lo que se ve, porque se ven muchas cosas, se ve mucho sufrimiento, muchas miserias, cosas muy duras. Y el demonio enreda mucho, ¿no? Y bueno, te hace interrogarte y a veces responder por donde no se debe, ¿no? Entonces, pues yo siempre intentaba, ¿no? Darles una visión sobrenatural de todas estas cosas que se ven, ¿no? A mí hay una
Hay una frase, ¿no?, que me ayuda mucho, una frase de la liturgia, ¿no?, sobre todo en esos ambientes donde ya digo, pues, no sé, ves sufrimiento, es un sufrimiento muchas veces que te gustaría remediar y no puedes, ¿no? Y la frase dice, allí enjugarás las lágrimas de nuestros ojos, ¿no? O sea, es una frase que me venía mucho a la cabeza estando allá. Evidentemente no pienso en mis lágrimas, no pienso en la de esta pobre madre que se le ha muerto este hijo y ya se le ha muerto otro antes. Tantas madres con tantas tragedias. Yo recuerdo en Chimbote, en La Balanza, un día, doctor, que se ha incendiado un ranchito. Y llegas al ranchito y te encuentras un niño que se ha quemado vivo. Y la madre está ahí, la pobre madre, y dices, joder, Señor, ayúdale a esta pobre mujer. Es muy duro, muy duro. A mí esta frase me conforta. Allí enjugarás las lágrimas de sus ojos. No sé cómo sí sé cómo lo harás en el cielo. En esta tierra yo no me hago más preguntas. Yo estoy aquí para hacer el bien y para ayudarles. Ya está. Tú sabrás. A mí me ayuda, desde luego. Una de las mayores gracias que uno recibe en estos sitios son los testimonios de santidad. Y los que yo he recibido han sido impresionantes. Os podría contar hasta el retiro del año que viene y empalmar, porque vamos, ha sido una cosa. La santidad es atractiva, ¿no? Y convivir, estar con gente santa, pues es un regalo de Dios, porque uno desea imitar a esas personas, ¿no? Y mira, yo tengo la suerte de estar con gente santa. Os voy a contar algún testimonio. Estos son el padre Miguel y el padre Zbigniew, franciscanos conventuales. Yo les conocí, me parece que era en el año 89, en la parroquia de Santa María Magdalena de Casma, que la llevaban sacerdotes del presbiterio de don José Ignacio. Estaba don Joaquín Ibáñez y don Ángel Bonavía. Y les conocí, me acuerdo mucho de Miguel, porque era tocayo mío, el más alto. Miguel era el más alto, me acuerdo mucho de él. Congeniamos mucho. Ya digo, se llamaba como yo, además yo le veía con su hábito franciscano, es que se me caía la baba, vamos. Y les asesinaron el 9 de agosto del 91 y les beatificaron el 5 de diciembre del 2015. El proceso fue por martirio, porque se reconoció que les habían asesinado por odio a la fe. Os voy a contar solo un detalle de cómo fue el asesinato, que yo cuando lo leí me quedé sobrecogido. Ellos fundaron la misión en Pariacoto, que estaba en la Sierra Andina de la diócesis de Chimbote, y bueno, sabían que estaban amenazados por Sendero. El obispo, Monseñor Bambarén, les dijo, váyanse una temporada, que están bajo mucha presión, y no se fueron, no se quedaron. Y el 9 de agosto entró Sendero Luminoso en Pariacoto. Cuando entraba Sendero en un pueblo, era terrible. Yo lo viví en primera persona porque viví la época dura de Sendero, la más dura. Y tenía acceso a las noticias cuando estaba en Chimbote y a las noticias de la televisión, ¿no? Entonces era frecuente, ¿no? Sendero entraba en un pueblo, cogían a toda la población, la llevaban a la plaza del pueblo y degollaban a todos los varones, a todos. Y se iban y dejaban viudas y huérfanos. Era terrible. Y ese día en el pueblo, ha entrado Sendero en el pueblo, había entrado Sendero. Os resumo, los padres sabían que venían a por ellos. Lo sabían, ¿no? Y celebraron la última misa, que era viernes, celebraron la misa sabiendo que después de la misa se los iban a llevar para matarlos. El Evangelio lo leyó el padre Miguel. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, el que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará. Bueno, yo creo que no hace falta hacer ningún comentario, ¿no? Luego les subieron en una furgoneta con una religiosa, la hermana Berta, les ataron, se dieron la absolución el uno al otro, a la hermana Berta la echaron de la furgoneta y subiendo al monte, a la sierra, les tiraron al suelo y los mataron. Yo estuve en la beatificación en el 2015 y os podéis imaginar lo que pude llegar a gozar. Había uno de los postulantes franciscanos conventuales de Pariacoto, era un infiltrado de Sendero, que fue el que les traicionó. Había otro padre, el padre Jarek, que estaba en Polonia en una fiesta familiar, y cuando yo de Sendero dijo, sois tres, ¿dónde está el otro? No, está en Polonia.
bueno, los postulantes también nos los llevamos con nosotros. Y los padres dijeron, no, habéis venido a por nosotros. Y les salvaron la vida a los postulantes, ¿no? La verdad es que la historia es conmovedora. La santidad de las religiosas, también os hablaría, todos los que podría hablar. Esta es la Compañía del Corazón de Jesús de Chimbote, también amenazadas por Sendero Luminoso, no se fue ninguna. Las hermanas teresianas en Cubal, en Angola, año 92, 40 años de guerra han vivido. Yo tengo testimonio de primerísima mano de todas ellas, de cómo han vivido la guerra. La UNITA entraba en el hospital y como vieron un enfermo que era del otro bando, del MPLA, ahí mataban a todo el mundo, los tenían escondidos, a los enfermos del otro bando, ya digo, les bombardeaban. Bueno, una cosa, la madre provincial me contaba cómo lo habían vivido, era impresionante. Las hermanas de Sierra Leona, las hermanas clarisas del Santísimo Sacramento, lo mismo, 10 años de guerra, la guerra de Sierra Leona. Algunos domingos íbamos a misa a Yonibana, que está a 5 kilómetros, y me decía, mira, esa era nuestra casa, está bombardeada, estaban las ruinas. En la casa esa que veis ahí de Milla 91, en la guerra secuestraron a toda la comunidad, se las llevaron secuestradas. La madre provincial fue de Freetown a toda la zona de guerra, me lo contó todo, jugándose la vida para ver dónde estaban sus hermanas, para rescatar a sus hermanas. Bueno, los testimonios que os podría dar son impresionantes, ¿no? Esta es la hermana generosa, teresiana, de las mejores personas que he conocido en toda mi vida. Estuve en Angola el año pasado, en el jubileo de las hermanas teresianas, y ya en el año 92 hablé mucho con ella. Ella me contó muchas cosas, pero sobre todo me contaron muchas cosas de ella. Os cuento solo un detalle. Muchas veces la UNITA o el MPLA, el que fuera, entraba en la casa y cogía a una persona, la ponía en la pared y le iban a fusilar. Y Generosa se ponía delante y decía, me matáis a mí primero. Y salvó mucha gente así, mucha gente. Y muchísimas más cosas os podría contar de Generosa. Hace 2 días me acabo de enterar que está un poco malita ya, claro, 95 años, ¿no? Y me decía la hermana Rosalina, la salud de la hermana Generosa está un poco debilitada. Bueno, tan impresionante como esto es la santidad de la gente sencilla. A mí esto me resultaba conmovedor. Gente que vive en las chabolas que habéis visto, en las chozas que habéis visto, y que viven su cristianismo de manera absolutamente heroica, heroica. Mujeres abandonadas por el marido que viven en una chabola podrían unirse en una unión irregular que les sacaría de la pobreza y dicen que no, por fidelidad a Jesucristo, dicen que no. Enfermos a los que yo acompañé en toda su enfermedad, con un cáncer metastásico, rezaban en las chabolas, ofrecían a Dios sus sufrimientos, rezaban por unos, rezaban por otros. Es impresionante. Os cuento, digamos, a modo de, en fin, en nombre de todas estas personas anónimas, ¿no? Una experiencia que tuve en Angola en el año 92. Eso que veis ahí era la salida de la casa de las hermanas hasta llegar al hospital, ¿no? Esta gente es gente que tenía los pacientes ingresados. Tener en cuenta que era el único hospital que funcionaba en 200 kilómetros a la redonda, entonces venían los enfermos y la familia, ¿no? Y la familia se quedaba allá, porque bueno, se quedaban viviendo ahí, tenían sus cocinillas y todo, ¿no? Entonces una mañana yo iba a primera hora de la mañana, iba hacia el hospital y había un niñito de unos 2 años tendría, y su mamá y estaba llorando el niño, ¿no? Y nada, pues le haces una cara, Antonia, ¿qué le pasa al niño, no? Y me mira y me dice, tiene hambre. Pues hay que escuchar esto, ¿no? Hay que escuchar. A mí, de lo más duro que he visto es ver a madres que no pueden dar de comer a sus hijos. Eso es terrible, muy duro de ver, muy duro de ver. ¿Por qué os cuento esto? Por la tarde, el mes de mayo, teníamos adoración al Santísimo en la iglesia. Exposición del Santísimo, rosario y adoración. No digo yo que esta persona concreta, pero gente de este perfil y con estas vidas estaban de rodillas adorando al Santísimo. Yo no me lo podía creer. O sea, ha sido una de las experiencias más bonitas de mi vida. Yo os la puedo contar, pero hay que vivirlo. Es muy hermoso, ¿no? Entonces yo miraba la custodia y decía, ¿cómo aman al que no es amado? Qué bonito es. Estos son los preferidos del Señor, ¿no? Y la verdad es que le vienen a uno muchas reflexiones a la cabeza, ¿no? Dices, bueno, esta gente es pobre, de acuerdo. ¿Y Europa?
Europa, esta sociedad europea, soberbia, pagada de sí misma, que se cree que lo tiene todo y no tiene nada, porque ha renegado de Jesucristo. Es la más pobre entre los pobres, mucho más pobre que cualquiera de estos que tienen a Jesucristo, ¿no? Para mí fue un testimonio que nunca lo olvidaré. A mí me interpelaba mucho también, ¿no? Y decía, bueno, ¿y tú qué haces con tu vida? ¿No? Porque esta gente, ¿cómo cuidas tu vida de oración? ¿No? ¿Cómo cuidas la delicadeza de tu trato con Dios? ¿No? O cuando te viene la pereza, no, hoy hacer oración me da pereza, o me ha salido un plan mejor, ¿no? Bueno, ya me entendéis. ¿Cómo es el día a día en estos sitios? El día a día al final tiene también su parte de rutina. Rutina no en el sentido peyorativo, pero pues unas actividades que se van repitiendo, ¿no? Lo más importante, por encima de todo, la vida de oración y la misa. Yo tengo que dar gracias a Dios porque en todas las temporadas que he pasado allá he tenido siempre misa, todos los días. En África, pues ciertamente era a las 6 de la mañana en Angola y a las 6:30 en Sierra Leona. Entonces, o madrugas o te quedas sin misa. Pues madrugas, ¿no? Cuesta un poco, pero madrugas y se hace con mucho gusto, ¿no? Pero siempre tuve misa. Y lo más importante para mí era la oración personal, ¿no? El trato íntimo y personal con el Señor. Eso era una cosa que intentaba bajo ningún concepto dejarlo. Ciertamente a veces los días están llenos de muchas actividades, ciertamente, la consulta tal, pero para mí la oración era sagrada, ¿no? La oración es el alma del apostolado, ya lo sabemos, ¿no? Sin él no podemos hacer nada, ¿no? Y nadie da lo que no tiene, ¿no? Y para dar a Jesucristo pues hay que llenarse de él, ¿no? Pero es mucho más, ¿no? Es una necesidad, evidentemente, ¿no? O sea, necesitamos a Jesucristo, pero yo creo que es mucho más hermoso, ¿no? Yo como me lo planteaba aquí también, pero sobre todo allá, ¿no? Es un anhelo del corazón, ¿no? Es un anhelo del corazón enamorado del Señor, ¿no? Que dice, pues yo, ¿qué más quiero que estar contigo? Y sobre todo, ¿qué más quieres tú que estar conmigo, ¿no? El corazón de Jesús también es un corazón enamorado del hombre, ¿no? Y es una manera de, no sé, de saciar esa sed de amor del Señor, ¿no? Para mí es una manera muy bonita, ¿no? De plantear la vida de oración, ¿no? Luego hay otro matiz que me gustaba mucho algunas noches, ya cuando pues llegas cansado. Yo casi siempre tenía la capilla, la tenía disponible día y noche, y yo iba a la capilla y le decía, Señor, ahora vengo a descansar en ti. A mí es un matiz de la oración que me gusta mucho, ¿no? Descansar en el Señor, ¿no? Después de un día que uno ha tenido pues fatigas o ha visto muchos sufrimientos, dices, bueno, todo esto que he visto lo pongo en tu corazón, ¿no? Y ahora me voy a dedicar a descansar un rato en ti, ¿no? Me parece que es una oración bonita. Yo tuve una experiencia en Sierra Leona que os la cuento porque me resultó muy bonita, sobre todo por la mañana, antes de empezar la consulta, ¿no? A veces la consulta, así hablando coloquialmente, se te hacía un poco bola, ¿no? Porque yo salía salía a las 6:15 a misa, y ya la sala de espera se empezaba a llenar, ¿no? Llegaba de misa a las 7:15 y estaba de bote en bote. Y cuando empezaba la consulta, estaba aquello y dices, madre mía, pero no sé qué va a hacer de mí, ¿no? Entonces, yo por la mañana, antes de empezar la consulta, que siempre pues, te encomiendas al Señor, encomiendas a tus enfermos, yo de verdad que notaba cómo el Señor te sostiene por la oración de los demás. Es una experiencia preciosa, ¿no? De tanta gente que yo sabía que estaba en España rezando por mí, mi familia, por supuesto, mi mujer, amigos, familias que te dicen antes de que te vayas, vamos a rezar por ti, mis niños van a ofrecer sacrificios por ti. Es muy hermoso porque el Señor te hace sentir, estas oraciones te están sosteniendo. Y claro, yo le decía al Señor, yo, pobre de mí, nunca se lo podré pagar, pero tú sí, así que págaselo tú como se merecen, ¿no? Bien. Luego está la consulta, ¿no? La consulta es como la vida, tiene alegrías y penas. Es muy gratificante, ¿no? Porque es una labor de servicio, ¿no? Pero tiene de todo. Tiene casos muy duros, pero casos muy alegres, ¿no? Tampoco podemos negar que hay gente a la que le salvas la vida, porque es la verdad. Y hay gente que viene a tu consulta y si tú no estuvieras allá, esa gente se moriría. Y el hecho de que estés tú allí le salva la vida, porque es verdad, ¿no? Y luego os contaré algún caso, ¿no? A mí me ha resultado muy bonito porque ha sido un trabajo en equipo.
con mi hospital. En mi hospital se han portado conmigo de maravilla, de maravilla. Me han apoyado siempre, ¿no? Y algún año que tenía el permiso sin sueldo concedido y Osakidetza anuló todos los permisos, me quedé en el aire, con el billete cogido, el de mío, el de mis hijas, las hermanas que me esperan, y no me podía ir. Sería largo de contar, pero mis compañeros me hicieron muchas guardias para que yo me fuera. Y yo les dije, bueno, es todo legal y con conocimiento de mi jefe de servicio, ¿eh? Y algunos me dijeron, yo les dije, bueno, hacerme, las cobraré yo, pero yo soy el dinero. Me dijeron, no, ese dinero se lo das a las hermanas. La verdad es que son detalles que son muy bonitos, ¿eh? Otra persona me daba, toma 100 euros para la obra de caridad que tú quieras, otro me daba 500, nadie lo sabía. Es muy, muy bonito. En esos sitios, sobre todo los que me conocen más lo van a entender, pues utilizo WhatsApp. Pues bueno, pues es lo que hay, utilizo WhatsApp. Yo tengo mis pedradas y una de mis pedradas es que aquí no utilizo WhatsApp. Pues ¿por qué? Pues porque, yo qué sé, ¿por qué no? No me gusta el WhatsApp, ni las redes sociales, ni esto no. Pero allá yo reconozco que es útil. Primero para estar en contacto con Maricruz, con mi familia, con los amigos, pero desde el punto de vista médico está muy bien, porque pasas la consulta, digamos, a tiempo real con compañeros de San Sebastián. Claro, a mí me venía una patología infecciosa, yo disponía de un ecógrafo, ¿no? Y entonces viene una paciente, le haces una ecografía, haces un vídeo de la ecografía y lo mandas a España, le mandas a una radióloga. Y enseguida me contestaba, Miguelito, mira esto y lo otro. Oye, me sacó de unos apuros, de verdad, pero diagnósticos que me hizo brillantísimos, que claro, allá tienes que afinar, claro, porque si tú le dices a un paciente de Sierra Leona, le derivo al hospital de San Juan de Dios o al hospital de Maburka, donde sea, a ver, no es sencillo, ¿eh? Para ellos es una incomodidad terrible, es dinero, tienes que afinar mucho, ¿no? Y me sacó de muchos apuros, ¿no? Muchas veces pasaba la consulta con Elena, como digo, era un orgullo, pero no es oro todo lo que reluce, porque me echaba bastantes broncas mi hija Elena, ¿eh? Que algunos que le conocéis tiene genio. A mí a media mañana la consulta de Sierra Leona era muy cansada y a mí me gustaba, me iba a la casa de las hermanas y me tenía un poco camelada la cocinera y me tenía mi zumito de piña y mis cositas, ¿no? Un poco para, ¿no? Entonces, claro, yo a las 11:15 le decía a Elena, me voy un rato a la casa. Pues no me parece bien. ¿No ves cómo tienes la consulta? Le digo, oye, olvídame, chica, que yo necesito aquí un tentempié. Bueno, la verdad es que tenía su gracia, ¿no? Yo la forma como me planteo la consulta también, y en general la actividad allá, es, tengo estos medios y tengo estas capacidades, punto, y con esto funciono. No puedo estar todo el día lamentándome si tuviera, porque no lo tengo. Esto es lo que tengo y con esto voy a funcionar, ¿no? Entonces, hay una cosa que a mí me resulta difícil, sobre todo en Sierra Leona me costó mucho, lo que es hacerse con la consulta, es decir, qué medios tengo, de qué dispongo y qué es lo mejor que puedo ofrecer, qué hospitales de referencia tengo, dónde puedo mandar a la gente, ¿no? Pero bueno, una vez que te haces con esto, ¿no? Pues la verdad es que la cosa va. Bueno, como digo, hay diagnósticos tristes, son tristes, ¿eh? Por ejemplo, vienen madres de familia, 20, 22 años, 3, 4 hijos, y les tienes que decir, o delicadamente a alguien que le queda un año de vida, porque yo qué sé, tienen VIH, lo que sea. Hay diagnósticos tristes, pero hay muchas alegrías y casos muy gratificantes, ¿eh? Os voy a contar uno. Este chico que veis ahí, o que vais a ver ahora, este es un chico que vino a consulta con una crisis palúdica, un ataque de malaria. Los aprendes a distinguir enseguida, ¿no? El niño entra, está postrado, las conjuntivas ya muy blancas, está con un llanto, bueno, enseguida dices, este tiene malaria seguro. Entonces el problema de la malaria, no quiero aburrir, pero lo que le mata al paciente de manera aguda es la anemia hemolítica, ¿eh? Entonces, aquí en Occidente funcionamos con unos niveles de hemoglobina razonables, aceptables, 13, 14, 15, pero allí no. Allí están la mitad o la mayor parte parasitados por el anquilostoma y tienen todos anemia. Entonces funcionan con niveles de hemoglobina de 7, 8. Eso es lo habitual. Claro, no es lo mismo bajar de 12 a 8 que de 8 a 4, porque te deja en un nivel incompatible con la vida, ¿no? Y eso se ve mucho. De hecho, en consulta, yo diría que todas las semanas morían niños en consulta, ¿no? de crisis palúdicas. Bueno, pues este niño vino con una crisis palúdica y entonces
una de las cosas, entre otras, que descubrí es una transfusión de sangre, ¿no? Y este niño, pues dijimos, vale, le vamos a transfundir, ¿no? Tiene hemoglobina 4, bien. Y era grupo AB positivo. Y entonces chequeamos a los familiares y no había nadie de su grupo sanguíneo. Y yo le dije a la hermana, oye, pues yo soy A positivo, chica, si quieres. Y nada, pues me sacaron a mí la sangre, la chequean, pues despistaje de VIH, Y entonces te tienen que sacar la sangre. A mí me da miedo las agujas, chico, no puedo evitarlo. Y yo no sé qué pasa, pero las agujas para sacar sangre son de este pelo. Y yo no sé qué pasa. Entonces me vino la hermana Alma y me dice, no, túmbese, doctor, túmbese, doctor. Ya, le voy a dar un pinchacito, ¿eh? Joder, un agujón, digo, Dios. Estás así. Y claro, eso lleva su tiempo, ¿no? Y tienes la aguja metida. Y en un momento me viene Alma y me dice, ay, doctor, la aguja se atoró, le tengo que volver a pinchar. Y bueno, no me hagas esto, joder. Bueno, pero el niño se salvó. El niño se salvó. Luego le transfundimos la sangre. Tampoco quieres que ingresa. No ingresa. El niño le pones esto y viene mañana. Es decir, tampoco hay mucha infraestructura, ¿no? Bueno, el apostolado. El apostolado es mucho más explícito en ambiente católico, lógicamente, ¿no? En ambiente católico que en ambiente musulmán, ciertamente, ¿no? En el año 90 estuve 2 semanas en la Sierra de Quillo. La Sierra de Quillo es la Sierra Andina, ¿eh? Quillo estaba como unos 2000 y pico metros es la sierra la que veis ahí. Me mandaron a pasar consulta y, digamos, de misión, con 2 catequistas de la parroquia que me iban a ayudar a mí con la consulta de la mañana, y por la tarde teníamos una hora santa, les daba una hora santa con una meditación, luego íbamos a la iglesia y teníamos una paraliturgia, rezar el rosario y el evangelio, y por la noche el obispo me había dado permiso para subir el Santísimo y teníamos paraliturgia en casa con comunión, con otra meditación. Total, que yo tenía la consulta de la mañana y 3 meditaciones al día, ¿eh? O sea que aquí, y don José Ignacio se ha visto en una igual, ¿no? O sea, la verdad es que la cosa tenía, ¿no? Ahí veis, esta es la Sierra de Quillo. Por la mañana venían a consulta y le decía, ¿de dónde viene usted? Ya, pues, de Rinconada. ¿Cuántas horas ha hecho para verme? 8. 8 horas de camino. Y algunos pacientes venían a hombros de su padre, porque tenían insuficiencia cardíaca y no podían andar. Otros venían de los cerros de arriba, ¿no? Decía, ¿de dónde viene usted? ¿Ve el cerro allá? Más arriba, más arriba. He hecho 24 horas de camino para verle, ¿no? La verdad es que era conmovedor, ¿eh? Y nada, predicamos el Evangelio. Pero bueno, ahora la foto que os quiero mostrar es la siguiente, ¿eh? Con mi querida Crucita, que tuve el regalo de fin de misión, que me vino a buscar, mi querida Crucita, que estaba pasando ese verano en Chimbote. Estuvo 2 meses con las hermanas, yo estuve 1 mes y me vine y me fui a buscar. Ahí estamos en la casa parroquial. Le he dicho antes de la charla, le dije, ¿quieres que te enseñe las fotos? Me dijo, no, sorpresa. Digo, mejor, porque me vas a decir que la quite, y no la voy a quitar. Así que, bueno, el apostolado en ambiente musulmán es diferente, pero pues también a veces se hacen algunas cosas, ¿no? Ese chico que vais a ver en la foto se llama Bundu. Este era un chico tetrapléjico, un chico cristiano, se había caído de un árbol y se había fracturado la columna cervical. Bueno, yo le conocí, hablé mucho con él y yo le hablaba de la vida cristiana y del ofrecimiento y ya me di cuenta enseguida de que no tenía nada que enseñarle, más bien al contrario, que yo tenía mucho que aprender de él. Y vivía cerquita de casa y bueno, pues organizábamos una tarde de rosario en casa de Bundu, ¿no? Entonces solíamos decir a las voluntarias, esta tarde rosario en casa de Bundu. Esa que veis ahí a la derecha, mi hija Elena, Magdalena, ahí que es una amiga suya, la hermana Luz, Bundu es el que está con la camisa amarilla. En el pasillo de la casa estaba la abuelita, en el suelo, rezando el rosario, la mamá. La verdad es que estos son momentos de cielo, son momentos de cielo, es un regalo del Señor, ¿no? Bien, la foto que veis, esta se llama Soledad, estaba embarazada, tenía un embarazo gemelar, y yo conocía a sus 5 niños, le ayudé mucho con el parto, le ayudamos mucho, y antes de irme tuve el regalo de que se casaron por la iglesia y bautizamos a los 7 niños. Yo fui padrino de todo lo padrinable, padrino de boda, padrino de bautismo y padrino de todo. Esta mujer es de las personas que más me han querido, me ha adorado, y yo a ella, y murió en la pandemia. Os voy a contar un testimonio de Sole. Cuando le
cuando le iban a operar, le tenía que hacer una cesárea, ¿no? Con las gemelitas. Y un día me dice, padrecito, ¿no me ligaría las trompas? Y le digo, no, Soledad, no haga eso. ¿Por qué, padre? Claro, ¿qué le digo yo? ¿No? Porque yo, como se dice la teoría, la sé de memoria, ¿no? Le dije, mire, Soledad, yo creo que si usted hace eso, a Jesús no le va a gustar. Padrecito, no le va a gustar. Entonces no lo haré. La verdad es que yo, de verdad, yo le decía muy bien, Soledad. Y a uno le viene la frase del Evangelio, ¿no? Te bendigo, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. El Evangelio se revela a la gente sencilla. Fue un testimonio que nunca olvidaré. Bien, terminamos ya con Calcuta. La experiencia de Calcuta ha sido un poco diferente a las demás. Calcuta 2019-2023, con un grupo diocesano de la diócesis de San Sebastián. Bueno, la primera vez estaba don José Ignacio, claro, y la segunda ha sido el año pasado. Este es el primer año en Dalladán. Allá el apostolado es muy diferente. Tú llegas allá y las misioneras de la caridad te asignan una casa y tú vas a esa casa a hacer lo que te mandan, que normalmente es barrer, fregar, hacer camas, lavar. O sea, la colada es una cosa como si no hubiera un mañana. Te pones en la cadena de lavado. Yo acababa deslomado, y luego, según la casa, pues dar de comer a estos niños. Esta casa era de niños deficientes, con parálisis cerebrales y demás, o según la casa que te toque. Bueno, en el año 2023 estuve con mis hijas, con Elena y Claudia, y os voy a contar una experiencia de las niñas. Por la noche teníamos una puesta en común, donde todos los voluntarios, el que quería, contaba un poco su experiencia. Y Claudia, una noche dijo, bueno, nos ha tocado en la casa de Prenda, y hay una cosa que me agobia, que me apura, ¿no? Que alguna de las internas se haga todo encima y tenerle que limpiar, ¿no? Decía, pues me da cosa, ¿no? Y al día siguiente dice, pues hoy hay una mujer que se ha hecho todo encima. Y hemos estado, mi hermana Elena y yo, limpiándole de arriba abajo y vistiéndola. Yo, por supuesto, cara neutra, muy bien, y por dentro estaba, pero vamos, decía, olé, olé, olé. Es una preciosidad. Bien, este año me tocó en la casa de Baraipur, la diócesis de Baraipur. Es diócesis no es Calcuta, está a 30 kilómetros de Calcuta. Este año, el pasado fue. Me resultó duro, espiritualmente y físicamente. Uno ya no tiene 25 años como la primera vez, ya ahí tenía 60. Y ya sabemos que tenemos el espíritu joven y estas milongas, pero el DNI no engaña. Me resultó muy duro. Había que levantarse a las 5:15 de la mañana. Yo cuando sonaba el despertador no me lo podía creer, es como si no hubiera dormido nada. Había que coger primero un autobús, luego un tren y luego un tuk-tuk, más o menos 2 horas de viaje de ida y otras 2 de vuelta. Pero el tren de vuelta era los trenes indios en el que en un compartimento de 40 entran 300, no os exagero, 300. Entonces dices, bueno, por lo menos en las estaciones no entrará nadie más. Pues entran. Y entra gente que tiene una mochila así delante suyo y entran. Yo me agarraba un poco a esto. Tampoco te agarras si estás en línea recta, igual te ha tocado estar así. Yo de verdad decía, yo no llego a la estación, a mí me va a dar algo, ¿no? Y entonces, pues el demonio te enreda y te dice, ¿y a qué vas tú a Baraipur, no? Ves, fíjate, 2 horas de ida, 2 horas de viaje, total, ¿qué haces en Baraipur, no? Que era lo que hacíamos, barrer, limpiar las ventanas, ir al tren de lavado, o sea, cosas sencillas, humildes, ¿no? Que es lo mejor, ya lo sabemos, ¿no? Pero también sabemos que el demonio enreda, ¿no? Bueno, pues en Baraipur viví una de las experiencias más bonitas de mi vida, que voy a intentar contárosla. Una tarde, una noche en la puesta en común, dijo María, una voluntaria, he conocido a Gautam, era uno de los internos de Baraipur. Baraipur había gente anciana, gente que había estado en Kaligat, en la casa de los moribundos, y luego había acabado en Baraipur, bueno, lo que fuera. He conocido a Gautam y he hablado con él y me ha dicho que tiene 42 años, que no tiene familia, que no tiene nadie, que desde los 3 años perdió a toda su familia y no tiene a nadie. A mí me dejó y dices, qué pena, ¿no? Porque yo
no sé cómo deciros, yo me siento querido, por Dios, por supuesto, pero ¿qué os voy a contar? Mi mujer, mi familia, mis amigos, vosotros, es que me siento, vamos, muy querido. Entonces, estas personas que no han tenido quien les quiera, a mí me conmovían mucho, ¿no? Entonces le dije a María, María, mañana preséntame a Gautam, dime quién es, que me quiero acercar a él, ¿no? Entonces, por la noche, hay una oración que a mí me gusta mucho hacer, ¿no? Porque yo realmente decía, bueno, ¿y qué puedo hacer yo por este hombre, ¿no? Realmente no sé qué voy a poder hacer. Entonces yo le digo al Señor, ayúdame a ayudar, ¿no? A mí es una oración que me resulta muy bonita, ¿no? Yo quiero ayudar, pero no sé cómo. Pues ayúdame tú para que yo pueda ayudar, ¿no? Entonces en la noche, pues hay noches que te cuesta coger el sueño y estas cosas, pues le vas encomendando al Señor, ¿no? El Señor, mañana voy a ver a Gautam, ¿no? Pues prepara este encuentro y a ver qué podemos hacer, ¿no? Bueno, al día siguiente me lo presenta María y yo me encontré con un cuadro que realmente, tengo que decir que no había visto nunca una cosa semejante. Era una persona que pesaría 30 kilos, era piel y huesos, no tenía más, consumido por la tuberculosis, absolutamente consumido. Y dije, bueno, pues nada, me acerqué a él y tal, y estuvimos charlando en inglés, él entendía el inglés, y en un momento le digo, Gautam, ¿tienes familia? Y yo ya lo sabía, que no tenía, me dice, no tengo familia. Y yo le hablé de mi familia, ¿no? Y le dije, pues yo tengo mujer, 5 niñas maravillosas, ¿no? Y en un momento dado le dije, Gautam, si tú quisieras, en mi familia estaríamos encantados. Si quisieras entrar a formar parte de nuestra familia, nosotros te adoptaríamos encantados. Serías para nosotros un hijo más, un hermano más. Y son esas imágenes en la vida que se te quedan grabadas ya. Me miró, me sonrió y me dijo, me hizo así. Y le dije, bueno, Gautam, pues estupendo. A partir de ahora tienes una familia que siempre te va a querer y siempre va a rezar por ti. Luego es bonito porque hablas por teléfono con la familia, a las hermanas que estaban allá se lo dices a las otras, todas encantadas, jo papá, qué bonito y tal y cual, ¿no? Al día siguiente estaba muy enfermo y rezamos la coronilla en su cama, María, Alix y yo, y al día siguiente su cama estaba vacía, acababa de fallecer, había fallecido 2 horas antes. Yo estuve velando el cadáver, una expresión muy apacible. Y como os diría, esto es una cosa que muchas veces todos tenemos experiencia, de repente te encaja todo y dices, para esto me quería el Señor en Baraipur, para esto quería el tren, las 2 horas de tren, cegar ventanas, eso que a mí me parecía estéril, para conocer a Gautam, ofrecerle una familia, rezar la coronilla por él y ayudarle a ir al cielo. ¡Qué misión más hermosa! ¡Qué bonito es! Y es una lección, para mí fue una lección, ¿no? Porque dices, qué bonito es abandonarse, ¿no?, a lo que Dios te pone en cada momento y dónde te pone, ¿no? A veces te ponen cosas que a los ojos de los hombres pueden brillar más, bendito sea Dios. Pero normalmente no. Nuestra vida ordinaria es la que es, una familia, unos hijos, un trabajo, ¿no? Cosas que a los ojos de los hombres no brillan. Pues sea bendito el Señor y mucho más. Y a veces te pone a fregar mucho mejor. Porque al final lo que vale es amar al que no es amado. Eso es lo único que vale. Amar al que no es amado y donde Él te pone. Y poner todo el amor, ¿no?, que se pueda. Bueno, las 2 últimas diapositivas. Estas me las preparó un compañero mío de mi servicio en una sesión que di a mi hospital. Y evidentemente fue más centrado en el tema médico. Pero yo dije, si hablamos, hablamos. Y les hablé de todo. Este que me preparó la diapositiva no va a misa, ¿eh? Y le dije, chico, lo has clavado, es que no sé cómo lo han hecho. El Señor pone alegría en tu corazón. Y a mí me ha puesto mucha alegría en mi corazón en medio de todas estas situaciones que os he descrito. Mucha, mucha, mucha alegría en mi corazón. No la alegría del mundo, ¿no? El mundo no entiende nada. La alegría, ya sabéis de qué alegría os hablo, ¿no? Y ya lo último, lo más bonito de todo, esto es lo más bonito de todo. Todo lo hacemos por Él y todo lo hacemos para Él. Es un regalo que Dios nos permita ayudarle directamente a Él, ¿no?, en nuestro prójimo, ¿no? La Escritura no dice, es como si me lo hicierais a mí, dice, a mí me lo hacéis. Esto es muy consolador. Bueno, ya termino. Yo creo que es bonito, cuando el corazón está lleno de gratitud, pues es bonito verbalizarlo y es lo que me gustaría hacer para terminar. Pues gracias a
toda la gente que ha rezado por mí, algunos o muchos de los cuales estáis aquí, porque habéis sabido cuando he ido y me habéis acompañado. Como os digo, me habéis ayudado mucho más de lo que podéis imaginar, muchísimo más, y nuestro Señor de verdad que os lo pagará. A mi familia, gracias, las niñas que han venido conmigo, Claudia, Elena, Lucía, Teresita, desde casa, también siempre ayudando a su papá, y Anita, como no, nuestra querida Anita, que desde el cielo ha cuidado y sigue cuidando de su papá y de su familia. A mi querida Crucita, como no, el regalo de mi vida, siempre apoyándome, siempre animándome, vete Miguel, que te hace mucho bien, siempre animándome. Decía al principio que es un regalo en la vida, ¿no?, tener gente santa, pues la más santa que Dios me ha puesto es mi mujer, la que está acompañándome siempre. Bueno, a la Santísima Virgen María, mi Madre del Cielo, y a San José, que también me han siempre acompañado y me han librado de muchos peligros de cuerpo y de alma también, que los hay. Y gracias a Dios nuestro Señor por el regalo de haber vivido estas experiencias, el regalo de haberle podido amar y servir en toda esta gente pobre. Es un regalo porque les estaré eternamente agradecido. Dice el Salmo: me brota del corazón un poema bello. Yo cuando recuerdo todas estas experiencias, pues también me brota del corazón, ¿no?, decirle a Jesús, ¿no?, que me brota decirle: qué bueno has sido conmigo, Jesús, qué bueno eres, Jesús. Muchas gracias.